Presento el segundo exponente, Franklin León. Él es doctor en Ciencias Sociales, con mención en Estudios Culturales de la Universidad de Carabobo de Venezuela y docente de Antropología y Ética en la Universidad Sebastián. Nos va a presentar la ponencia cuyo título es La participación ciudadana desde el pensamiento de MacIntyre, una posibilidad para el florecimiento humano desde la política. Adelante, Franklin. Aló, bien. Como tenemos tiempo suficiente, voy a presentar dos grandes premisas que permitan comprender por qué MacIntyre, por qué yo hablo de MacIntyre y por qué hablo de participación. Bueno, en primer lugar, hablo de participación como camino de experiencia personal. No es para nadie un secreto la situación de Venezuela. La experiencia nuestra ha sido pues, de apatía y de indiferencia ante las cuestiones políticas, y cuando hemos querido reaccionar, pues nos hemos dado cuenta que ya el Estado está secuestrado y que no hay nada que hacer. Cuando hemos querido participar, quizás haya sido tarde, ¿no? Entonces, después de haber sufrido la patología de la política, eso me lleva como filósofo o como científico social a tratar de buscar en la filosofía política causas y modelos que nos permitan tener una vida política plena. Bueno, entonces, como MacIntyre dice que no hay ninguna teoría que no se produzca en un contexto, me veo obligado a exponer el contexto en el que yo particularmente hablo de participación, como inquietud personal, como producto de la vivencia. Eso, y bueno, después presentarle un poco a la autora MacIntyre, porque hay un primero y un segundo MacIntyre. Lo que yo voy a presentar en las diapositivas es el producto de la maduración de un filósofo que pasa por distintas tradiciones, fue marxista, practicante, afiliado a Partido Socialista, bueno, en los movimientos obreros, sindicalistas, formado de padres presbiterianos, estuvo en el protestantismo. De hecho, su primer libro lo escribió a los 23 años, se titula Marxismo y Cristianismo. Cuando terminó en Manchester, pues su licenciatura en estudios clásicos. Revisa muchas tradiciones, entre ellas el psicoanálisis, la filosofía analítica, pasa por todas ellas, el existencialismo, el protestantismo, estudia las ciencias sociales, estudia la sociología, y después de todo este análisis crítico por toda esta corriente, llega a Aristóteles y tiene 10 años de desierto moral, donde se dedica a buscar cuál es el fundamento de la acción humana. Producto de estos 10 años, del 72 al casi 10 años, el 72 al 81, publica After Virtue, o Tras la Virtud, en 1981, libro clave y famoso, donde retoma el aristotelismo y donde pone de nuevo en un lugar privilegiado a la ética y la moral en la discusión filosófica. Bien, entonces hacemos referencia a la propuesta de MacIntyre ya más maduro. Sin embargo, es importante decir que su inclinación por la comunidad y por la participación comunitaria es producto de una larga revisión. Bien, eso para que lo tengamos claro. Yo me voy a referir por cuestiones de tiempo al MacIntyre del 81 en adelante, donde en After Virtue, por ejemplo, se declara aristotélico. Al optar por Aristóteles, se ve necesitado de buscar al filósofo que mejor interpreta a Aristóteles, que es Tomás. Ya en su segundo, esto forma parte de una trilogía. Tras la Virtud viene en los años sucesivos con Cuál justicia y cuál racionalidad. Un poco es la pregunta del profesor, ¿cuál justicia hacemos referencia? Y el tercer libro, bueno, ya en Cuál justicia y cuál racionalidad se declara agustiniano, y ya en 3 versiones rivales de la ética, decididamente tomista. Ahí revisa la encíclica Padre Eterno de León XIII
y pues trata de actualizar el tomismo. Pues vendrá en el 1998 un libro más reciente que se llama Animales racionales y dependientes, donde expone su antropología, y el último libro de MacIntyre de 2016, al cual voy a hacer referencia, que se llama Conflictos en la época de la modernidad. ¿Okay? Bien, entonces todos estos libros pues, vamos a encontrarnos con citas en las diapositivas, por eso he hecho mención a ellos. Y he hecho mención a ello porque el proceso de MacIntyre es un proceso evolutivo. Entonces, hablar del MacIntyre detrás de la virtud no es lo mismo que hablar del MacIntyre de animales racionales y dependientes, porque hay asunciones que evolutivamente va haciendo desde la indagación personal, racional y filosófica y desde el diálogo con varias tradiciones. ¿Okay? Bien. MacIntyre tiene dos polos en su pensamiento. Uno es la crítica al liberalismo y otro es su propuesta neoaristotélica tomista. Centro mi exposición en esos dos grandes aspectos. El primero es la crítica al liberalismo para entender por qué lo que estábamos conversando ahorita no es viable, porque la participación que propone el liberalismo es viable técnicamente, pero es poco satisfactoria a nivel humano. Y después de esta crítica al liberalismo, pues presento la propuesta de MacIntyre. Bien, MacIntyre revisa pues lo que es la propuesta de participación. Hay que decir que hoy en día hay muchas propuestas de participación, incluso en línea. Por citar algunos ejemplos, por ejemplo, en España, en el Senado, intervienen ciertas comunidades a la hora de discusión de los diputados y las comunidades votan. Es un ejemplo de participación en el liberalismo. Hay propuestas como la de Weber, de democracia 2.0, en Bélgica, en Suiza. Está el ejemplo, la experiencia de Sao Paulo, donde la comunidad hace el presupuesto de la alcaldía. Bien, son miles de propuestas. Hoy en día pareciera que ante la crisis política liberal, la respuesta es que la participación sea el mecanismo para legitimar un sistema que está en crisis. Entonces el asunto es desde dónde entendemos la participación y para qué queremos la participación. Y eso obviamente son preguntas propias de la filosofía política. Bien, MacIntyre critica este tipo de participación porque parte de una política de derechos donde la gente no discute, no delibera los fines últimos de lo que hemos estado hablando, sino que se impone una agenda y se consulta a través de un referéndum las opciones que otros han tomado. Entonces, esta práctica participativa lo que hace es legitimar un sistema. Entonces, en la crítica liberal, yo parafraseo al autor, ya en su propuesta, si pongo entre comillas varias citas. Por ejemplo, en 3 versiones rivales de la ética, ahí está la referencia por si la quieren buscar, MacIntyre critica esta participación mínima que permite legitimar una estructura política. Bien, entonces para MacIntyre el hecho ya que prevalezca una política de derechos ya habla de la pérdida de solidaridad en una cultura que invoca derechos individuales y que ven en los demás una amenaza. Bien, otra de las críticas que hace MacIntyre a la participación liberal que nosotros estamos ejerciendo es la falta de un fin último, lo que hablábamos ahorita. Ya Hobbes nos había planteado pues, que esto del fin último es una mentira, buscar un bien último, como planteaba Tomás, para Hobbes es una falacia, como lo hemos estado discutiendo ahorita. Sin embargo, aunque el liberalismo declara eso, hay que entender que en la práctica, aunque el liberalismo se declare neutral, el fin último del liberalismo es el mercado, es la economía. Entonces sí hay un fin último, a pesar que se diga que es una falacia. Entonces MacIntyre critica esta falta de deliberación. Como buen neoaristotélico, pues el agón en el pensamiento aristotélico es importante. Nadie se hace un agente racional sino en el debate comunitario. Esta dificultad inicial de la convivencia se suma a la inexistencia de fines últimos, lo que conduce, a juicio de MacIntyre, a la imposibilidad de la deliberación. Y no se puede deliberar porque no hay agentes racionales que estén formados para deliberar. Entonces eso incluye que haya un agente moral formado en su racionalidad práctica
que pueda tener una palabra importante en el Agón, en ese ámbito de deliberación. Entonces hay un desacuerdo sobre la naturaleza del bien humano que fractura las comunidades, sostiene MacIntyre, que es escocés, por si no lo sabíamos, y que impide la deliberación. Entonces, se trata de una participación ficticia, porque otros deciden por nosotros, otros forman la agenda. Entonces, sí, pues hay un derecho al voto, hay una igualdad ficticia, donde los candidatos y los programas políticos no son elegidos por los ciudadanos, sino por pactos políticos entre grupos de interés que fijan la agenda política nacional y donde la gente, pues ahí no tiene mucho que decir. Hay una participación acrítica y eso, según MacIntyre, se origina porque no hay conocimiento sociológico. Si yo no conozco la sociedad en la cual yo vivo, entonces yo no puedo tener palabra y no puedo opinar, no puedo deliberar. Eso implica que yo conozca sociológicamente pues quiénes somos. Ahí hace falta la transdisciplinaridad, algo de antropología cultural, de nuestras tradiciones, de nuestros textos primarios, de nuestra literatura. Ya Federico nos hablaba de la insuficiencia del folclore para tener una identidad personal o nacional. Bien, la participación liberal, critica MacIntyre, es una participación regida por los propios intereses, donde, bueno, la mamá de ese niño que juega en la plaza va a defender que su hijo pueda jugar en el cajón de arena, mientras que el otro pues va a defender que sea su hijo el que puede jugar en el cajón de arena, refiriéndonos al ejemplo que estábamos hablando ahorita. Entonces, si todos buscamos nuestros intereses individuales y no existe un concepto de deuda social, como lo plantea la doctrina social de la Iglesia, entonces es difícil ponernos de acuerdo. Este concepto de deuda social, dice MacIntyre, significa que somos dependientes porque todos hemos recibido de todos, estamos aquí por nuestros padres, por nuestros profesores, por mucha gente que está detrás de nosotros, y a nosotros nos toca retribuir todo lo que hemos recibido. No se lo vamos a retribuir a las mismas personas, nos tocará retribuírselo a otras personas diferentes. Y a lo mejor nos toque dar más o dar menos de lo que hemos recibido, pero sin esta conciencia de que somos por los demás y que debemos retribuir lo que hemos recibido a personas que quizás son desconocidos para nosotros, no se puede avanzar en esta búsqueda de la comunidad. Cuando se piensa solo en el individuo, cada quien es libre de calcular lo que es mejor para sí mismo o por simpatía, pues lo que efectivamente pues me nazca ayudar si esa persona me cae bien o no me cae bien. Bien, en el liberalismo se participa como negociación o por decisión voluntaria. Se entiende que antropológicamente que el individuo se basta a sí mismo, entonces yo entro en un proceso de participación para negociar mis propios intereses o porque, bueno, yo, aunque me entiendo autónomo, pues yo voluntariamente decido por empatía con quién participar y con quién no. Bien, expuesto lo que es la participación liberal, paso al segundo punto, que es la propuesta de participación en Alasdair MacIntyre. Filósofo escocés, él emigra en Estados Unidos en el 71 y desde ahí pues va desarrollando su idea. MacIntyre encuentra en Aristóteles la mejor explicación de la acción humana, por eso se hace aristotélico, y trata de actualizar el pensamiento de Aristóteles. Primero, MacIntyre cree que hace falta las virtudes para poder participar. Una persona que no es virtuosa va a ir a la arena pública a buscar sus propios intereses. Partiendo de Aristóteles, que nos dice en política muy realistamente, o sea, todos los hombres no son virtuosos, los virtuosos son pocos. No se trata de una ingenuidad pensar que la comunidad política es Disney, no se trata de eso, se supone que los hombres virtuosos son pocos, pero sí debe haber una promoción social de las virtudes para poder participar desde las virtudes. O sea, entonces se trata, toma MacIntyre pues, el concepto de florecimiento humano, se trata de que cada quien en la comunidad pueda florecer. Bien, hacer uso de nuestras capacidades y preguntarnos, bueno, ¿qué tiene de bueno esto que yo estoy buscando o esto que yo estoy persiguiendo?
Para McIntyre, para participar hace falta tener fines comunes y bienes últimos, porque si no, pues caemos en esto de que cada quien busca su propio interés. Y el bien humano ha de apuntar a un bien único. En ese sentido, ¿cómo salimos de esa subjetividad que se hablaba ahorita? Bueno, hay una ley natural. Hay una ley natural que naturalmente nos dice como qué es aquello que nos hace bien y qué es aquello que no nos permite florecer como seres humanos. Hay dos formas de fracasar como seres humanos, dice McIntyre. Podemos llevar una vida compartimentada, como la promueve el liberalismo, donde a un rato, el fin de semana soy católico, de lunes a viernes soy profesor, o sea, entonces mis valores de lunes a viernes no tienen nada que ver con los valores del fin de semana. Ese yo fragmentado que no lleva una vida unitaria y que no orienta su vida hacia un fin único, pues es un yo que no va a florecer, porque lleva vidas diferentes. Y en esta cultura como la nuestra es muy fácil ser un yo fragmentado. Hay requisitos para la participación y, por ejemplo, dentro de esos requisitos, participar en nuestras redes institucionalizadas de reciprocidad. La iglesia, la universidad, el equipo de fútbol, la asociación de vecinos, son instituciones que tienen unas prácticas sociales y esas prácticas se han institucionalizado a través del tiempo, a través de la historia. Para McIntyre, las reglas no están en las leyes, sino que las leyes son producto de esas prácticas compartidas, donde es la comunidad quien ha impuesto ciertas leyes no escritas, porque entiende la comunidad que son buenas para el florecimiento de todo. Después las leyes, como bien dice Aristóteles, deberían promover al hombre virtuoso y no desde el punto de vista liberal, deberían promover desde la coacción lo que debemos y no debemos hacer. Recordando las palabras de Kant, dame un pueblo de demonios y yo con unas buenas leyes podré gobernarlo. Se florece entonces desde la comunidad, nadie puede ser justo ni racional si no se participa de una poli. Nuestro buen razonamiento pues depende de esa deliberación donde los otros que me conocen por medio de la amistad me hacen ver en qué puedo estar yo equivocado, porque el fracaso y el error es un punto bastante factible dentro de nuestro propio razonamiento. Bien, entonces se necesita una participación plena, donde no solo decidamos sobre una agenda ya preestablecida, una participación real, donde podamos elegir la agenda, los modos de discusión y los bienes que están en juego. En ese sentido, pues las asociaciones intermedias son bien importantes en el pensamiento de McIntyre, porque es en el equipo de fútbol, es en el grupo de scout, es en mi grupo juvenil en la Iglesia Católica, es en mi familia, es en esas asociaciones intermedias donde yo puedo florecer, porque la gente me conoce y es ahí donde yo puedo hacer camino. Aparece la familia como una asociación intermedia. McIntyre cree que la familia moderna no está preparada para aportarle al individuo vivir en comunidad, porque se entiende la familia como separada de la comunidad. Si no hay ese binomio familia-comunidad, donde la familia encuentre en la comunidad lo que ella no puede aportar al individuo, si no hay esa unión comunidad-familia, pues McIntyre cree que no puede haber florecimiento humano. Hay un libro que le dedica a las universidades, Dios, Familia y Universidad, donde McIntyre insiste en que la universidad sea ese encuentro de debate, de diálogo, donde las distintas tradiciones puedan deliberar y llegar a los fines comunitarios que nosotros ahorita estábamos discutiendo. Bien, McIntyre insiste en que en las comunidades locales es ahí donde puede darse esa participación, esa deliberación. Cree que hay comunidades que por su forma de vida viven aristotélicamente sin que lo sepan y sin que conozcan a Aristóteles. Cree que estas comunidades están orientadas a un bien común y creen que desde sus prácticas se oponen a la mentalidad liberal. Entonces se trata de promover estas comunidades locales y servirse del Estado, porque McIntyre no es antiestatal, sino que más bien propone usar el Estado para que estas comunidades puedan florecer. Pero, a diferencia de los comunitaristas como Walser, Sandel o Taylor, entiende que no se trata solo de corregir en cierta parte el liberalismo,
sino que se trata de hacer vida fuera del liberalismo, porque entiende que el liberalismo no puede promover el tipo de vida y de florecimiento humano que él está proponiendo. Bien, algunas conclusiones que podemos sacar de MacIntyre: entender que la ética no va separada de la política, eso lo aprendemos de Ética Nicómaco y Política en Aristóteles. La participación es un bien per se, no es un instrumento que debamos usar para nuestros bienes personales o para legitimar el Estado, no es un bien instrumental. Somos animales racionales y dependientes, y la adquisición de la racionalidad la conseguimos en comunidad. Ello habla de nuestra naturaleza antropológica que nos pide participar comunitariamente. Ya decía Aristóteles, yo puedo ser feliz y nadar en dinero, pero si el resto de mi comunidad no está bien, en algún momento ese malestar social me va a llegar. Y si yo me entiendo desligado de mi comunidad, entonces no puedo florecer como ser humano. Se propone una política que persigue, creo que esto es importante en la discusión que teníamos antes, MacIntyre distingue entre bienes públicos y bienes comunes. Una plaza es un bien público porque todos nos servimos de él, pero no es un bien común. Cuando hablamos de bienes comunes nos referimos a los bienes internos. Los bienes internos son aquellos a los que hacemos referencia porque nos permiten el florecimiento humano. Hay bienes externos también. Para MacIntyre ambos son importantes, pero se consiguen de manera diferente. Cuando centramos nuestra vida en la adquisición de bienes externos, obviamente lo que predomina es la competencia, el individualismo, la fragmentación. Cuando entendemos que los bienes externos deben ir acompañados de la consecución de bienes internos, entonces cambia la dinámica comunitaria. Entonces se trata de eso, de una política que no solo persiga los bienes externos y materiales, sino que le dé unidad a nuestra vida y que entienda que la participación ha de ser nuestro modo de ser y no solo un instrumento. Bien, muchas gracias. Concluyo con este pensamiento: tener una vida ética es tener una vida política. Muchas gracias, Franklin. Damos paso a la ronda de preguntas. ¿Quién quiere hacer alguna pregunta? La gente que está conectada también lo puede hacer levantando la mano a través del chat. El profesor Alejandro. Gracias, Franklin, por tu ponencia. No me quedó clara la noción de bien público. Me pareció que el bien público podía ser o no un bien común de acuerdo a cómo se lo conciba. ¿Es así o no? Sí, bueno, y perdón, ahí fallo yo por cuestiones de tiempo. Ahí en el libro ¿Cuál justicia, cuál racionalidad?, MacIntyre distingue entre los bienes de la excelencia y los bienes de la eficacia. Es decir, un bien de la excelencia es aquello que me permite florecer como ser humano, el desarrollo de mi racionalidad, el desarrollo de mis virtudes, ¿ok? Esos son bienes de la excelencia. Y los bienes de la eficacia: alimentación, salud, educación. Entonces, obviamente no es que están desligados, no hay una dicotomía, una disyuntiva en eso, sino que para yo poder conseguir los bienes públicos necesito bienes internos o bienes de la excelencia. Entonces, una cosa lleva a la otra. Pero si la crítica de MacIntyre al liberalismo de nuestra sociedad moderna es: si yo centro la política solo en los bienes externos, y eso carece de bienes internos, si yo centro la política en la consecución de bienes públicos y me deslindo del bien común, pues ahí no es posible sino una política de la competencia, del individualismo. Eso es un poco la... Sí, hay una persona en línea que quiere hacer una pregunta. No alcanzo a ver. Sí, ¿se escucha mi voz? Sí, perfecto. ¿Se escucha mi voz desde aquí? ¿Sí? Sí. Bueno, primero, Franklin, un saludo desde Venezuela. Me emociona mucho escucharlo, escuchar su exposición desde allí. Aquí estamos. Y me interesó muchísimo la visión que usted presentó sobre la participación política,
porque entiendo que es una participación política que tal y como la entendí por lo que usted desarrolló, y a lo mejor es incompleta, mi visión tiene un gran arraigo local y comunitario, lo cual nos lleva a una democracia tal y como se pensaba en la antigua Grecia, que era una democracia directa. Entonces yo quería ver cuál ha sido su reflexión y su experiencia en relación con este marco teórico que se está desarrollando, si lo asociamos con los partidos políticos como organizaciones también intermedias, no solamente la familia, la iglesia, sino también los partidos políticos. ¿Cuál piensa usted que para lograr una participación política efectiva de transformación, de cambio y de democracia, pudiera ser la que se hiciera desde esas organizaciones intermedias que además buscan el poder? Porque hay que diferenciar entonces lo que son las organizaciones que no buscan el poder, pero donde las personas participan y se mueven generalmente alrededor de sus propios intereses y de sus propias visiones de mundo, y esas otras organizaciones que se conforman buscando el pluralismo, buscando la participación, buscando la transformación de una realidad y ejerciendo una influencia ya desde el poder. Quisiera ver cuál es su concepción y su visión desde esta perspectiva. Muchas gracias. Gracias a ti. ¿Cuál es tu nombre? Seni Hernández. Seni. Bueno, Mucho primero, gusto. un gusto también. Me contenta mucho escucharte. Bueno, porque oír hablar de Venezuela es oír hablar de algo que uno lleva en el corazón. Bien. Claro que sí. Sí, bueno, en ese sentido yo debo responderte de McIntyre porque encuentro en McIntyre una respuesta a eso. McIntyre entiende que las prácticas comunitarias son posibles desde las instituciones. Y o sea, la comunidad institucionaliza su moral en estas asociaciones intermedias. Y los partidos políticos son eso, son la institucionalización de nuestra representación. El asunto está desde dónde entendemos el partido político, porque si es el pacto entre unas élites, pues ahí estamos mal. Ahora, la invitación de McIntyre es que en esa agenda del partido político haya participación comunitaria y que sea un instrumento para nosotros poder expresar no solamente necesidades materiales, sino la búsqueda de fines últimos, el telos, el fin último de nuestras comunidades locales. De eso se trata. Y bueno, en ese sentido, pues creo que hay una gran importancia de los partidos políticos, pero no como lo entiende el liberalismo, sino como expresión y como punto de llegada de una comunidad que institucionaliza sus prácticas en un partido político. Me parece importante mencionar eso porque, vuelvo y repito, pues McIntyre no es un anarquista que plantea deshacer el Estado liberal, sino a partir de lo que hay tratar de reformular ciertas cosas y darle importancia a las comunidades locales. Emilio. Sí. Emilio. Sí, quizá, y esto solo como comentario, que podría añadir riqueza a esta reflexión la distinción que hace Wojtyła en Persona y Acción sobre bien común, y dice hay dos dimensiones del bien común, una es la dimensión objetiva y otra la subjetiva. Entonces, la dimensión objetiva tiene que ver con todo aquello que puede ser de uso común, incluso los bienes públicos, incluso una plaza podría ser parte del bien común en sentido objetivo. Subjetivamente es cómo ese bien común que es la plaza revierte sobre la propia persona y también su perfección, ¿eh? O sea, lo que pasa con el bien de uso público es que revierte sobre mi autoperfección también. Entonces, es como comentario nomás, no sé qué te parece. Sí, entiendo, y como todos somos hijos de nuestra época, en ese sentido la respuesta de McIntyre ahí sería que esta división entre lo individual y lo público es moderna. O sea, lo que está tratando de plantear McIntyre es que no hay un bien personal, sino hay un bien comunitario, y no hay un bien comunitario si no incide en la vida de las personas. Pero yo entiendo tu punto, Emilio, y me parece un aporte. Soy enamorado del personalismo también de
Carol Wojtyla, y me parece que hay muchos aportes ahí, que yo creo que en el fondo MacIntyre termina tomando el personalismo muchas cosas, pues como buen tomista o buen aristotélico. ¿Alguna otra pregunta? Mauricio. Muchas gracias por la exposición. Dos preguntas. Una, entiendo que la preocupación original de MacIntyre era sobre todo el concepto de justicia, no solamente en el libro Who's Just, sino que desde el principio, ¿no? La justicia marxista, y ahí va. ¿Cuál es su conclusión final con respecto al concepto de justicia? Porque yo lo seguí hasta la mitad, no sé si después evoluciona más todavía en el último libro. Y otra pregunta, si el bien común político, o sea, si el fin de la comunidad política para MacIntyre es el florecimiento de cada uno de sus miembros, ¿no sigue siendo entonces el bien común la suma de los bienes de los individuos, aunque sea un florecimiento espiritual? Ok, dos cosas. La preocupación de MacIntyre, a mi juicio, desde lo que he leído de 1953 hasta el presente, es que o sea, la preocupación de él, y que lo va llevando a revisar todas las tradiciones, es cómo yo explico la acción humana. Esa es la preocupación. Y desde ahí hace la crítica a la filosofía de los 70, que estaba centrada en la filosofía de la ciencia y en la filosofía del lenguaje, y dice, ya va, o sea, no es comprensible la historia de la ciencia si no entiendo la acción humana. No es comprensible el lenguaje si no entiendo la acción humana. Y va encontrando en todas estas tradiciones una respuesta incompleta a la acción humana. Entonces, por eso escribe Tras la virtud, para hacer entender que el concepto de virtud o el concepto de justicia no es igual en todas partes, ni en todos los contextos, ni en todas las tradiciones, y que eso va cambiando con la historia para hacernos entender que los caminos son históricos, pero no relativos. Entonces, no hay un concepto de justicia aplicable a todas las sociedades, sino que cada comunidad debe, buscando su telos, buscando en la deliberación sus fines últimos, buscar las maneras en que la justicia se haga presente. Eso es posible desde la ética de las virtudes y desde la deliberación. Entonces, eso es importante en el pensamiento de MacIntyre. Cuando MacIntyre se pone irónico, es muy cómico, como la cita que citó el profesor Federico. Él dice en una parte también se pone irónico y dice, habla de la teoría general de los hoyos y dice, si yo quisiera hacer una teoría general de los hoyos, bueno, y me olvido y habla de los distintos tipos de hoyos, y lo habla con sarcasmo, ¿no? con ironía, un poco para decir, o sea, yo no puedo hablar de la justicia si yo no analizo el contexto, porque es distinto hablar de nuestro contexto chileno, el contexto venezolano, el contexto boliviano. O sea, es distinto hablar de la justicia. Entonces hay que deliberar, no hay receta. Y deliberar implica que nosotros tengamos la capacidad de ser razonadores prácticos. Respecto a la segunda pregunta, vuelvo y repito, o sea, esa distinción es moderna y no está en MacIntyre. O sea, no es que hay una división entre lo individual y lo comunitario, que no se entiende lo individual sin lo comunitario y no se entiende lo comunitario sin lo individual. Entonces, cuando yo estoy consiguiendo un bien personal, es realmente un bien personal si eso tiene una incidencia y aporta algo a la comunidad. ¿Okay? Porque si no, yo no me sintiera motivado, que es la cita que citó Federico. O sea, ¿por qué yo tengo que dar la vida, como recomienda Hobbes en el Leviatán? Por el Estado, para que haya nación. O sea, si el Estado es una abstracción para mí, o sea, yo no voy a dar la vida por ese Estado. Entonces, y el Estado adquiere sentido en la medida en que hay una vida comunitaria en estas comunidades locales, en que tiene significación y no es algo abstracto. Bien, muchas gracias, Franklin, por tu participación en este congreso.